Hola mis amados hermanos en Cristo, un saludo fraterno a la distancia en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado es tu nombre por siempre y siempre. Tú que habitas en todo lugar, porque eres omnipresente, nace en nuestras vidas y ruego tu bendición, Padre bueno, sobre esta porción de tu palabra. Exhórtanos, fortalécenos a todo tu pueblo en Cristo Jesús. Oro así, Padre bueno. Amén. El texto está en Jeremías capítulo 2 versos del 1 al 8. Dice así la palabra del Señor: Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo: Así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicia de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos, dice Jehová. Oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová: ¿Qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí, y se fueron tras la vanidad, y se hicieron vanos? Y no dijeron: ¿dónde está Jehová, que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre? Y os introduje en tierra de abundancia, porque comieseis de su fruto y su bien. Pero entrasteis y contaminasteis mi tierra, e hicisteis abominable mi heredad. Los sacerdotes nos dijeron: ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron, y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal, y anduvieron tras lo que no aprovecha. Este texto tiene que ver con la antigua fidelidad de Israel, y por ende de mi antigua fidelidad, tu antigua fidelidad. En estos versículos encontramos un triste lamento del Señor al recordar los días de los cuales Israel caminaba de su mano. Para esta época la sentencia estaba dada. Israel, al lado norte de la nación, ya había sido destruida por los asirios, y no dentro de muy poco la gran Jerusalén. La ciudad donde estaba el templo de Dios estaba a punto de caer. Sus muros y el mismo templo iban a ser quemados, destruidos. Sus tesoros iban a ser saqueados. Muchos judíos caerían a espada, y la desolación iba a ser grande, a punto de convertirse en un gran muladar. Esto provoca lamento de Dios por ella, y nos hace un llamado a no olvidar de dónde hemos caído y de dónde nos ha sacado nuestro Dios en Cristo Jesús, nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Sanador, y que pronto viene, hermanos. Como primer punto, recordando con tristeza mi antigua fidelidad, mis inicios. Dice la palabra en el verso 1 y 2: Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Anda y clama a los oídos de Jerusalén. A mis oídos, dice: Así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Con mucho dolor nuestro Señor recuerda mi antigua fidelidad, tu antigua fidelidad. Cuando vinimos por primera vez a los pies de Cristo, la nación era dirigida por su ángel por el desierto, donde estábamos perdidos, y la protegía de todos los peligros, la sustentaba con el maná del cielo. Jueces 2, capítulo 2, verso 7, el verso 10 al 11 nos dice también que el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales. A los Baales, hermanos. Y nosotros aquí estamos sirviendo. Por su apostasía,
Dios los entregó a sus enemigos. Sin embargo, Dios, en su infinita misericordia, les levantó jueces que los liberaban de las opresiones de estas naciones, jueces como Otoniel, Ahod, Samgar, Débora y Barak, Gedeón, Sansón, entre otros. Lamentablemente, el pueblo era inconstante, ya que mientras el juez vivía, por su apostasía, Dios los entregó a sus enemigos. Sin embargo, Dios, en su infinita misericordia, les levantó jueces que los liberaron de la opresión de estas naciones, jueces como Otoniel, Ahod, Samgar, Débora y Barak, Gedeón, Sansón, entre otros. Lamentablemente, el pueblo era inconstante, ya que mientras el juez vivía, mientras que el juez vivía, todo iba bien, nada afligía, todo era bonito, ¿no? Entonces, ahí servían a Dios, ahí, con toda la comunidad, servían a Dios, no había de qué preocuparse. Pero ¿qué pasaba cuando moría este juez? Cuando ya moría este juez, quiere decir que todo ya estaba mal, todo iba mal. Cuando un ser querido se enferma, cuando no hay plata, etc. Eso quiere decir cuando el juez moría. ¿Qué pasaba entonces con el pueblo cuando el juez moría o el líder ya no estaba para guiarles? Se volvían a los ídolos. El libro de Jueces describe bien nuestro mal proceder. Sin embargo, Dios en su infinita misericordia les levantó jueces que los liberaban de la opresión de estas naciones. Amén. El libro de Jueces describe realmente este mal hábito del pueblo de Dios. ¿Y cómo será ahora nuestra situación? Como segundo punto tenemos cómo está mi fidelidad en tiempo de pruebas. ¿Cómo está mi fidelidad en tiempo de pruebas? ¿Cómo está tu fidelidad? Dice la palabra en versículos 4 y 5 de Jeremías, que estamos leyendo en el capítulo 2. Oí la palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dice Jehová. O así dijo Jehová: ¿qué maldad hallaron mis siervos? ¿Qué maldad hallaron vuestros padres que se alejaron de mí? ¿Qué hallaron ellos en mí? Y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. Para esta época, Jeremías llora la actual situación de Jerusalén. Y hoy en día, ¿cuál es mi situación? ¿Con qué tipo de actitud he estado viniendo al templo a adorar hasta antes de este aislamiento social? Aquella hermosa ciudad donde se había erigido el templo de Dios con sus grandes muros que la rodeaban, ahora se encontraba destruida. En nuestro caso, el templo no está destruido, pero sí está desolado, deshabitado, triste. De seguro que todo ya debe estar también empolvado. Todo esto fue por causa de la apostasía. La apostasía, que quiere decir cuando alguien, después de haber conocido a Dios, retrocede y se va en pos de otros dioses. Busca refugio en otro lugar. Busca apoyo, busca confianza en otro que no es Dios. Poco a poco la nación retrocedió y retrocedió en cuanto a su fe delante del Señor. Y aunque Dios levantó profetas que los exhortaron a volverse de su error, persistieron en su pecado, obedeciendo a falsos profetas y adorando dioses falsos. ¿Y cuál es mi caso? ¿Estaré en lo mismo o estoy batallando? Cada uno de nosotros debemos aprender de la historia de Israel como a ellos Dios nos puede bendecir y conducir por medio de Jesucristo a la vida eterna. Pero necesitamos permanecer en la fe, no apostatar siguiendo doctrinas falsas, mantenernos en la sana doctrina, en santidad y obediencia a su palabra. La apostasía es cuando alguien que conoció al Señor, ¿no?, se aleja de la verdadera fe siguiendo doctrinas erradas. Esto desagrada a Dios. Como le pasó a Israel, también puede ocasionarnos a nosotros la ruina, por lo que debemos examinarnos y asegurarnos de encontrarnos cimentados en la verdadera fe. Veamos lo que nos dice la palabra de Dios en Jeremías 3, versículos 13 y 14. Bueno, para ir terminando, leamos Jeremías 3, 13, 14. Reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso. Y no oíste mi voz, dice Jehová. El verso 14. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. Y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia. Y os introduciré en Sión,
¿Te dice algo la palabra, amado hermano? ¿Te está diciendo en estos momentos algo la palabra del Señor? Si es así, en base a ello, reflexionemos, pensemos bonito las cosas. ¿Cómo va mi fidelidad con el Señor? ¿Cómo ha estado mi fidelidad? ¿Cómo está y cómo estará? Pongámonos en las manos del Señor. Como pueblo de Dios, estemos cerca del Señor. Animémonos unos a otros, Padre, amados hermanos. Animémonos unos a otros. Batallemos, porque queda aún mucho que hacer, mucho por hacer en las cosas del Señor. Más bien roguemos al Señor que nos haga dignos de formar parte de su obra, que nos haga dignos de que nosotros participemos de hacer su obra. Oramos en el nombre de Jesús. Gracias, amados hermanos, y bendiciones.